Bienvenidas y bienvenidos al canal de Punto Técnico. En este vídeo voy a resolver el ejercicio de examen de BAU de dibujo técnico de la Comunidad de Madrid, el modelo del 2022. En este ejercicio, A4 me piden representar las vistas diédricas que se consideren necesarias, incluyendo los cortes de la pieza dada como dibujo isométrico, sin coeficientes de reducción. Acotar la pieza para su correcta definición dimensional. Mirad, esta pieza es una pieza que tiene una simetría clara, que es esta de aquí, ¿vale? Y que, por lo tanto, el corte debe de realizarse para que se vean los taladros. Entonces, ¿qué sucede en esta pieza? Que si necesitamos dibujar las vistas diédricas necesarias. En este caso necesitaríamos sí o sí una vista que sea desde esta dirección. ¿Por qué? Porque al tener estas circunferencias necesitamos una vista donde se vean las circunferencias, ¿vale? Completas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros realizamos una vista desde esta perspectiva, ¿vale? La sección la tendremos en esta dirección, que también hay una simetría en esa dirección, pero no perforamos, digamos, estas circunferencias. Entonces, aquí necesitaríamos hacer alzado, planta y perfil, pero nuestro espacio es limitado. En el examen, el espacio para realizar esta pieza es prácticamente este que veis, o sea, este de aquí. Entonces, vamos a ver, dibujando la planta, si podemos, qué alzado podemos dibujar, si podemos dibujar alzado y perfil o cómo lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, primero, para ver el radio de la planta, ¿vale? El espacio que genera, o sea, lo que me refiero es que deberíamos hacer el volumen máximo en las tres vistas para ver cómo podemos encajarlas aquí. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que tenemos que acotar la pieza, o sea, que tenemos que tener espacio para luego poner cotas. Entonces, aquí lo primero es la planta. La planta va a tener base circular y el tamaño máximo va a ser el de esta circunferencia. Me están dando la pieza en isométrico. Quiere decir que nuestros ejes X, Z e Y son, este sería Z, este sería X y este sería Y. Todo lo que esté en estas tres direcciones serán las medidas en no en verdadera magnitud, pero sí las medidas que vamos a usar, bueno, sí, en verdadera magnitud en este caso, ¿vale? Podríamos decir que es en verdadera magnitud, pero son las que vamos a usar en nuestro alzado, planta y perfil. Todo lo que no esté en estas tres direcciones o paralelas a estas tres direcciones, esa medida no va a ser en verdadera magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que hacer el radio de la circunferencia que genera ese plano, ¿vale? Cuyo centro es ese punto de ahí, si yo hago, al tomar medida, cojo la circunferencia, mirad, podría tomar esas medidas o podría tomar esas medidas, ¿vale? ¿Lo veis? O sea, es lo que marca esa elipse, ¿no? Tengo varias. Entonces, tengo que cogerme las medidas que están en las tres direcciones. En este caso en dos, porque este plano es paralelo o está sobre el plano XY, no en Z. Entonces, fijaros, si yo hago esta circunferencia, fijaros que en ese punto y en ese coinciden. Por lo tanto, la medida o el radio de la circunferencia que va a generar esa elipse en mi planta va a ser este de aquí, no ese de ahí, ¿vale? Entonces, esta va a ser la planta, ¿vale? La planta va a ocupar esto, sí o sí. Entonces, fijaros, es prácticamente inviable hacer alzado, planta y perfil, porque no puedo pegar tampoco mucho la pieza ahí, tengo que acotar, tengo que más o menos dejar un espacio. Si yo pongo aquí la planta, el alzado principal será este. ¿Y qué espacio máximo va a usar ese alzado? Pues sí o sí, una base que va a corresponder al diámetro
¿vale? Y que tengo que separarlo de la pieza. Ahora, esta altura, que como es paralela al eje Z, es directamente esta altura, ¿lo veis? Siempre que tomo medidas, tiene que ser paralela a uno de los ejes. Esa medida que va a generar esta plataforma. Y luego tenemos esta medida de aquí, ¿vale? Que es esta altura, que es la altura máxima que va a alcanzar esto. Entonces, fijaros. ¿Veis? Se come ese espacio. Entonces, tenemos que desplazar todo un poco. ¿Por qué? Porque no me entra. Entonces, esto lo tengo que poner al máximo, ahí. Esto lo tengo que desplazar también hasta que me entre por ejemplo, ahí, ¿vale? Y ya tengo, ahora veremos que hasta dónde me llega, ¿vale? Vale, entonces, veis que esta pieza es un poco compleja en por el espacio que ocupa, ¿vale? Esto lo bajaría un poco y veis que se me va a quedar el espacio muy reducido para luego acotar. Vale, una vez que ya tengo esto, ahora tengo que decidir el alzado. El alzado principal tiene que ser este, sí o sí, porque se tienen que ver estas dos circunferencias, ¿vale? Y ahora vemos cómo representamos si este es el alzado principal, ¿vale? Hacemos la planta. Vamos a dibujar primero el alzado principal. El alzado principal visto sin ningún tipo de sección, ¿vale? Como si lo viésemos desde aquí con la pieza completa. Entonces el alzado principal tiene o la planta, como veáis, a lo mejor es mejor generar la planta, pero tiene que ser la planta vista desde esta perspectiva, ¿vale? Que es la que genera el alzado principal. Entonces, visto desde esa perspectiva, existen unos taladros, ¿veis? Esas perforaciones que están a esta distancia. Insisto en que tengo que coger el... Bueno, veis que ese es el centro. ¿Vale? En realidad es... A ver. Vale, voy a hacer una cosa y es que voy a ver área 5. Es 5, ¿vale? Vale. Tiene que ser área... perdón. 2,5 porque era diámetro. Referencia 2,5. Vale, está en en esa circunferencia, ¿vale? Voy a generar esta que es en líneas de punto raya, ¿vale? Porque genera el centro de las 4 circunferencias. Y entonces hemos dicho que miramos desde esta perspectiva, desde aquí, ¿vale? Esto es como si fuese el ZI y por lo tanto este es el IX, ¿vale? Entonces, visto desde aquí, en este otro eje de simetría, vamos a tener que realizar los dos ejes de simetría. Voy a hacer una cosa, pero es porque si no luego me da mucho error. Entonces necesito... Vale,
ahora sí me coincide el centro y el centro. Vale, este es un eje de simetría y este es otro eje de simetría. Vale, estos ejes de simetría tienen este aspecto. Vale, ahora, sobre esos dos ejes de simetría existen 4 circunferencias. Entonces, vamos a ver el radio de estas circunferencias. ¿Veis que es 0,25? Medimos y hacemos circunferencias de radio 0,25. Y ahora voy a hacer las 4. ¿Vale? Ya tengo las 4. Ahora tengo que realizar estos elementos, ¿vale? Vistos, ya os digo, estamos viéndolos desde arriba, teniendo en cuenta que este es el alzado principal. Por lo tanto, tendrán esta dirección, ¿vale? Uno estará aquí y otro estará aquí. Esa dirección quiere decir que, ¿veis? En el eje X, o sea, en el eje X podemos tomar la medida. La distancia que hay entre ese punto y ese punto, que es la misma que hay, esta de ahí, es esa circunferencia. Por lo tanto, esas dos líneas, esta y su paralela, esa ahí, estarán a esa distancia. Estarán, ahora borro esa recta, o sea, esa circunferencia, serán estas, ¿vale? ¿Con qué medida? Con esta medida. Voy a quitar esto. Con esa medida. ¿Por qué la cojo en esa medida real? Porque es paralela a X, ¿lo veis? Entonces me pongo ahora aquí y con esa medida alargo y alargo. Ahora, esto es una especie, visto desde arriba, es como una especie de rectángulo que tiene esta medida. Esta medida es paralela al eje X, por lo tanto la puedo tomar como referencia. Yo con las circunferencias lo que hago es como si fuese vuestro compás, ¿vale? Y hago esa medida, esa. Ahora, esta es paralela y llega ahí, y esa es paralela y llega ahí, ¿vale? Y tenéis que copiar exactamente la misma en este otro lado, a la misma distancia. Ay, perdonad. Ahí. Vosotros haríais paralelas. Yo lo que voy a hacer es copiarlo directamente desde ese punto hasta ahí. ¿Vale? Y borraría este de aquí. Y ahora hay que dibujar estas circunferencias que vistas, estamos todo el rato viendo la planta, ¿vale? Serían en línea discontinua porque están ocultas y de radio, si nos ponemos en el centro, sería ese radio. ¿Ves? Igual aquí esta elipse que representa esa circunferencia es una circunferencia de este radio. ¿Veis que coincide los dos ejes, ¿vale? Este eje y este que es paralelo al Z y ese que es paralelo al Y? ¿Ves que coinciden los 4 puntos de la circunferencia con los 4 puntos de la elipse en esos puntos? Porque esa es la medida que tenemos que usar. Entonces nos ponemos aquí, trazamos esa circunferencia y ahora vamos a trazar estas líneas, pero que van a ser en discontinua. ¿Por qué son ocultas? Discontinua. Ahora, bueno, yo voy a hacer una simetría, pero vosotros copiáis esa distancia y ahora hago lo mismo exactamente aquí. Vale, ¿veis? Ya tengo la pieza en planta.
Ahora tengo que dibujar el alzado. Vamos a dibujar el alzado sin seccionar, ¿vale? De momento sin seccionar, porque ya os digo que el problema que tenemos en esta pieza es ese. Entonces, sí que vemos que hay dos ejes de simetría muy claros, ¿vale? Por lo tanto, eso nos va a dar información de que es simétrica en esas dos direcciones. Entonces, vamos a hacer el alzado. Esta línea sería ese de ahí, por lo tanto se queda aquí. Y ahora vamos a dibujar los elementos. Primero dibujaríamos este. Y ahora tendría que haber... Bueno. ¿A qué altura? Pues mirad, la altura, si os dais cuenta, este y este es una tangente, entonces esta recta es tangente a esa. Vosotros determinar el punto de tangencia es difícil, pero sí sabéis que es la misma que hay de este punto a este punto. Entonces lo que sí que haríais sería, vamos a coger este punto de aquí, que es el punto medio, y al centro, ¿lo veis? Y ya sé que esa distancia es esa. ¿Vale? Voy a dibujar una línea porque necesito generar mi línea de... Este es el eje de esa circunferencia, ¿vale? De todas formas lo vamos a tener que trazar. Vale, ahora, el centro de la circunferencia va a ser exactamente este que también vamos a hacer el eje de simetría, que sería este, ¿vale? Este también es un eje de simetría, al igual que este. Y la circunferencia va a tener el punto de intersección. Mirad, es que por eso me gusta hacer que sean simétricas, porque el problema que tenemos es que la intersección no se marca bien, y como esta no es simétrica me da error. Ahí. Y ahora veis que ya sí que coincide. Vale, entonces la circunferencia luego me da errores de exactitud que, ya que con AutoCAD los puedo hacer perfectos, pues vale, ya tengo, veis que bueno, que corresponde además con ese punto porque lo había tomado antes, ¿vale? Esta es esta. Ahora tengo que hacer esta circunferencia. ¿Tengo el radio? Sí, porque ya lo he hecho antes. ¿Lo veis? Antes hemos hecho el radio y por lo tanto, ahora desde el mismo centro ya tengo, vale, todas estas líneas que son auxiliares las podemos borrar. Entonces ya tengo la pieza aquí. Esto, ¿os acordáis que era el volumen máximo? Ya lo puedo quitar. Ya tengo la pieza. Me faltan los taladros, ¿vale? Los taladros son en discontinua y fijaros, aquí los taladros todos tienen la misma dimensión. Si yo traslado este y este, ¿vale? Este es el diámetro, ¿lo veis? Vale. Hasta aquí perfecto. Ahora os voy a contar que hay a veces que cometéis un error. Y es, bueno, este sería simétrico, ¿vale? De este. Vale. ¿Veis que he cogido los puntos que generan esta línea con respecto a esta circunferencia? Pero fijaros, si vosotros al hacer esta cogéis este punto, ¿vale? Y este punto, esos puntos no generan el diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro lo genera una línea recta que pasa por el centro y va
de lado a lado y veis que estos puntos no pertenecen a esa línea, porque esta es una línea curva y por lo tanto esos puntos de corte no son. Para generarla tendríais que hacer una línea, ¿vale? O sea, tenéis que hacer un diámetro. ¿Qué sucede? Que aquí no hace falta. ¿Por qué? Porque ya tenéis la medida de las otras dos circunferencias que habéis hecho. Entonces no es ni siquiera necesario. Con que copiéis. Bueno, lo primero es que hay que generar los puntos de... Perdonar, los ejes de simetría. Entonces tenéis que generar aquí ¿vale? Que van a ser de línea punto y hacer igual que he hecho antes. Vosotros podéis directamente hacerlo, ¿vale? Vale. Entonces, para copiar esta distancia necesito, o sea, ese radio es el mismo porque las circunferencias que tienen esos cilindros que generan esas perforaciones de las 4 son iguales, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si yo hiciese este alzado principal sin sección, estas serían discontinuas, ¿vale? Así sería la pieza, tal y como la estamos viendo. ¿Qué sucede? Que a mí, perdonar que me falta, me falta aquí esta circunferencia, ¿vale? Esta circunferencia se nos ha olvidado que hay aquí como una especie de escalón que se vería en esta perspectiva como discontinua. Se me había olvidado ese pequeño detalle. ¿Veis? Ese escalón se ve como en discontinua. Y aquí se vería no es hasta arriba del todo. Vamos a ver hasta dónde es. Vale. Este escalón tiene esta altura, ¿lo veis? Entonces tendríamos que llevarnos esta medida aquí. ¿Vale? Vale. Y esto es todo en discontinua. Esto no, esto no. Y ahora esto sería en discontinua. Esto sería si hiciese la vista principal sin seccionar, pero tengo que seccionar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como esto es simétrico, si yo secciono, hago esta sección, ¿vale? Se va a ver la parte de dentro donde hay huecos, se va a ver este hueco, esto, y además se va a ver que esta pieza y esta pieza son exactamente iguales, ¿vale? Esta pieza no tendría por qué seccionarla porque es un taladro muy sencillo y se ve perfectamente en este alzado la forma que tiene. Entonces, habría que decir que vamos a hacer esta sección, ¿vale? Y esa sección por esta línea de simetría, por lo tanto, genera, mirad, voy a empezar con el grosor de línea más fuerte, porque genera esto que es macizo, ¿vale? Esto que es hueco, esto que es macizo, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, esto y esto. Y esto que es macizo. Así quedaría la parte seccionada. ¿Lo veis? Y estoy cortando por aquí. Se ve que esto es, lo diré, hueco, ¿vale? Que esto es hueco. Y lo único es que al tratarse de una parte seccionada, esas líneas discontinuas no las veríamos. Y entonces la pieza quedaría así. Si sombreamos,
¿vale? Lo único es que le voy a quitar el grosor a esto, ¿vale? Y ese sería el sombreado, ¿vale? Ahora ya la pieza queda definida, lo único es que tenemos que acotar, ¿vale? Pues vamos a acotar. Entonces, aquí tenemos varios elementos. Primero, por ejemplo, las dos circunferencias, esta y esta. Esto es una semicircunferencia. Esta circunferencia completa voy a cambiar de color a las cotas, ¿vale? Para que así se vea de diferente color. Vale. Para acotar esta circunferencia, como veo la circunferencia entera, tengo que acotar el diámetro. Entonces, bueno, vamos a ver una cosa, es que no me gusta mucho como acota diámetros esto. Vamos a ver, voy a quitar el grosor de línea. Voy a hacer yo la cota, ¿vale? Entonces, de momento, ¿vale? Por ejemplo, la voy a hacer un poco más, a ver qué se pone a pensar ahora, así. Vale, ahora os explico lo que estoy haciendo, que hay a veces que hago cosas raras, pero es... Vale. Vale, y ahora lo hago desde este punto de vista. Vale, tengo que poner el texto. Como veo las dos flechas, no es necesario poner. Voy a ver qué diámetro 2, ¿vale? Y lo voy a poner. Voy a poner diámetro 20 y no 2. Y ahora os explico por qué. Si pongo diámetro 20, tengo que alinear el texto. No puede tocar el texto líneas de simetría, ¿vale? Y entonces quedaría así, ¿vale? Vale. Entra perfectamente, no tenemos ningún problema. Ahora, ¿por qué he puesto 20? Porque estas piezas normalmente se acotan en milímetros, no en centímetros. Entonces, para poder yo decir que todo lo que estoy haciendo está en milímetros, pongo aquí un texto que pone cotas en milímetros y lo dejamos perfectamente definido, ¿vale? Entonces, ¿qué más? El radio de esta, ¿vale? ¿Cómo hacemos para acotar ese radio? Pues en este sí que voy a usar, vale, mirar, bueno, lo he hecho mal porque lo debería de poner en este, por ejemplo, así. Si yo alargo, o sea, si yo ahora genero esta línea, ¿vale? Que va al centro de la circunferencia, quito la R y pongo que esto es 15, ¿vale? Ya tengo el radio. Al tener el radio, tengo esta distancia de aquí. ¿Lo veis? Por lo tanto, no tenía que acotar esto. Tendré que acotar este espesor, ¿vale? Ahora vemos cómo hacemos. ¿Cómo acotamos ese espesor? Pues podemos acotar, por ejemplo, aquí, y fijaros lo que sucede, que se va fuera. ¿Por qué? Porque es una medida muy pequeña y por lo tanto se me va fuera, ¿vale? No sé por qué, ahí, ¿vale? Así, puedo incluso intentar que no corte, bueno, más o menos. ¿Vale? Espesor. ¿Qué más? Las circunferencias. Fijaros, estas circunferencias, como son pequeñas, nos va a pasar lo mismo que ahí. Entonces, como veo la circunferencia, tengo que acotar el diámetro. Entonces, en este caso, las líneas de cota tienen que ser... Vamos a ver si somos capaces de
generar a ver, ahí. Ah, a ver si me deja. ¿Vale? ¿Veis que ahí corta con S? Mm, Vamos a ver si girándola un poco no corta. Estos son un poco... pero así... Bueno, si no nos convence aquí porque veis que corta mucho con las cosas, podemos acotar aquí, ¿vale? Acotamos aquí, acotamos de tal manera que ponemos que esto es un diámetro. Diámetro 5, ¿vale? Hacemos así y también queda definida, porque veis aquí es muy pequeño, corta con líneas, bueno, las cotas tienen que quedar claras, entonces podemos acotar ahí, ¿vale? Y decir que estos son 4. Hay una manera de expresar que estos son 4 taladros y los 4 taladros tienen el mismo diámetro, ¿lo veis? Entonces ya estamos definiendo los 4 taladros. Vale, entonces, ¿qué sucede con este? Pues mirar, con este sucede que como está en discontinua no la puedo acotar aquí, entonces la tengo que acotar aquí. Como la tengo que acotar aquí, vamos a las líneas estas a ponerlas un poquito más así y ya puedo acotar este de aquí, ¿vale? Este que son 20. ¿Qué más? Nos falta por acotar este de aquí y tenemos que acotar también este de aquí. Entonces, para acotar, vamos a ver, acotar radio, bueno, en este caso el diámetro. Bueno, veis que lo ponemos para este lado. Como vamos a acotar el diámetro, prolongo hasta ahí y ahora hago otra flecha aquí y esto ponemos que es 60, ¿vale? Y yo lo pondría ahí, por ejemplo, ¿vale? Vale, ahora aquí tendríamos que acotar esta distancia, ¿vale? Porque genera el radio de esta circunferencia. Entonces, tenemos un problema de espacio. Entonces, como tenemos un problema de espacio, podemos hacer lo siguiente, y es que este, en vez de ponerle aquí, le vamos a poner abajo y vamos a intentar acotar por arriba. ¿Veis? Hay piezas que a veces se complican un poquito, pues sobre todo porque no tenemos espacios y demás. Entonces, este ahora lo pongo bien, no os preocupéis. Vale. Ahora este, hola, me he pasado. Ahí. Vale. Entonces, vamos a intentar acotar. Lo suyo sería acotarlo abajo, pero es que tenemos un problema serio de espacio. Entonces, esto lo ponemos aquí, esto lo bajamos un poco y ya, vale, 50. Vale.
nos falta este espesor. Nos falta esta altura. ¿Vale? Y esta, como ya lo tenemos eso de ahí. ¿Vale? Ese lo tenemos, pues yo creo que tenemos todo. ¿Vale? Veis que esta pieza es un poco más compleja porque tiene esas partes ocultas y se complica a la hora de acotar. Si tuviésemos espacio, esta en vez de ahí la podríamos poner aquí abajo, ¿vale? Y esta subirla y ponerla ahí. Bueno, esta es la manera pues de realizar este ejercicio, ¿vale? Yo creo que ya está completamente definida. Ah, no, disculpadme, nos falta este espesor. Este espesor, aquí tenemos un pequeño problema porque prácticamente no me entra. Vamos a ver si entrase. A esperar, que no me deja. Vamos a ver si entrase así, al poner que esto es 5, ¿vale? Mirad, entra. Lo único es que tendríamos que ponerle esta línea, ¿vale? Que se la corta, se la quita, ¿vale? Ese espesor, esto un poquito más para abajo para que no cruce ahí y ya sí que la tendríamos, ¿vale? Pues ahora sí, esta sería la manera de resolver este ejercicio. Bueno, espero que lo hayáis entendido y que os sirva el vídeo de ayuda. Y bueno, pues ya sabéis que para que me podáis ayudar vosotros a mí, pues tenéis que darle a me gusta al vídeo, darle a compartir y suscribiros al canal. Muchas gracias. Hasta luego.